Soylent Green, Antonio Hernández. Exacto, mira, lo que dice Antonio Hernández de esa película de Cuando el viento nos alcanza, ¿cómo es? Cuando el viento nos alcanza, algo así, que se llama Soylent Green en Estados Unidos, es un tema igual. Un mundo sobrepoblado, un mundo muy contaminado, una cuestión así como la película de Elysium, ¿no? De los que se quedan en la tierra, pero que aquí pues llegas a cierta edad, creo que era como 50 y tantos años, o creo que era menos, y ya eras un viejo, ¿no? Y supuestamente te mandaban a una especie de Edén, a un retiro. Pero lo que en verdad hacían con estos adultos era que para mantener este orden y mantener a la población estable, los convertían en galletitas que le daban a la población para que ésta se alimentase. O sea, piensen en ello. Esto lo hemos hablado también en otras. Acuérdense esas películas. Por ejemplo, esta donde está el tren de Snowpiercer, ¿no? O El Expreso del Miedo, que le pusieron en español. No sé por qué nombre tan horrible, pero es ese, Snowpiercer. Hay una serie que no está buena, que sacaron de ello. Esto comienza con una historieta, pero le hicieron película. La película es muy buena, la serie ya no, porque ahí sí la regaron con lo woke. Pero en esta película, incluso creo que fue del 2012, no me acuerdo bien, habla de ello, ¿no? El tema de este alimento que es hecho a base de cucarachas. Y es una barra gelatinosa que le daban a la clase baja para que se alimentara. La clase baja tenía una función ahí, y era el de poder tener a los niños para poder utilizar sus manitas y que pudiesen entrar en la máquina locomotora para seguir ahí dándole el mantenimiento. Era la única razón para que la que necesitaban a esta gente, entre comillas, ¿no? Y bueno, en este caso, cada persona en estas pues 3 posiciones servían a su función. Los que eran los mineros, los que eran los pues industriales o que estaban en esta refinería trabajando como obreros, y en el otro contexto tenían que haber guerreros, ¿verdad? Para poder defender la ciudadela. Es muy similar a lo que podemos pensar. ¿Quién es Estados Unidos en este contexto? ¿Quién tiene la capacidad de brindar este tema de la tecnología y la producción de alimentos y muchas otras cuestiones como el tema de la protección, el tema de estos guerreros? Pues es Occidente. El contexto de esta refinería, ¿no? ¿Quiénes son? Esos son Rusia, que en muchas ocasiones han expresado que Rusia nada más y de manera despectiva es la estación de gasolinería, ¿no? Así, no tienen otra cosa. Y el tema de la minería, que era la escala más baja en todo esto, ¿quiénes somos en el sur global de donde se extraen los recursos, ¿no? Minerales y cosas así. Entonces es muy similar ese orden en el que se basa esa situación. O sea, por eso muchas películas, incluso el autor, el director de esta película es lo que comenta, ¿no? O sea, estas cosas miren, acá esto sale en la de Rolling Stone, que es esta revista. Mira, nos contamos historias para vivir, nos contamos historias para compartirlas. Las historias no existen en el vacío con una sola persona, sino que las contamos para crear una comunidad. Y las películas todavía lo hacen, todavía llegan a mucha gente, todavía tienen sentido. Sigo volviendo a 2 culturas tempranas, especialmente las que son exclusivas de Australia, y empiezas a entender que esas narrativas no son simplemente decorativas, no son solo entretenimiento, son una forma de entender el mundo en ausencia de otras herramientas para hacerlo. Existe esta cuestión con los niños pequeños que quieren la misma historia una y otra vez. Ya sabes, cuéntala otra vez. Y luego un día pasan a la siguiente historia. Tipos como Bruno Bettelheim no preguntan qué está procesando el niño, porque los niños no tienen el lenguaje para explicar por qué, pero están procesando algo si quieren escucharlo. Como Hansel y Gretel, una y otra vez están lidiando con el abandono o la seducción de una casa de jengibre, o cómo lidiar con el daño moral de eliminar a una bruja. Todo eso está procesándose sin que sean capaces de articular, y creo que esto sucede culturalmente, en todas las culturas también. Y amigos, esta parte de contar las historias es un tema que pues Estados Unidos se empezó a olvidar de alguna manera, porque esto de contar las historias, ustedes piensen, ¿por qué mucho de lo que creemos nosotros
de cómo es Estados Unidos es en base a películas, en base a videojuegos, a historietas, y moldean mucho la moda y el comportamiento de las sociedades occidentales, porque se contaban historias bastante buenas, ¿no? Ahora esto ha cambiado a mucho del tema de las redes sociales y los influencers, pero en su momento eran estas historias. ¿Cómo decir? Porque siempre era esto. ¿Cuál ha sido el arquetipo que a todo mundo le encanta? Y es lo que les digo, Furiosa es el arquetipo del héroe, ¿no? La senda del héroe también, porque no es de que de la noche a la mañana obtuvo todo este poder o toda esta sagacidad, sino son las circunstancias que la pusieron en esa posición y la llevan con este impulso de querer lograr esa meta y querer seguir adelante, no rendirse y demás, ¿no? Es como el tema de Rocky. O sea, ¿por qué a mucha gente le gusta Rocky? Porque muchos empatizaron con este personaje, porque era como la gran mayoría de la gente. Él en el contexto de que pues era un boxeador que se sentía fracasado, que él sentía que tenía, pero pues el mundo no le había dado su lugar en su momento. Ya estaba grande para ser boxeador, creo que tenía como 33 años o 37 años en aquel momento, y pues bueno, ya se le está pasando, ¿no?, el tren en ese contexto. Y él trabajaba para un de estos de la mafia, de los agiotistas o prestamistas, y era el golpeador, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me ha pagado, vele, truénale un dedo, ¿no? Para que pues, se entienda cómo está la cosa. Y si no paga, pues ya sabe, las rodillas o lo demás, ¿no? Y él hacía eso. Pero se le presenta el sueño americano. ¿Por qué es esto, no? ¿Por qué mucha gente dice es que Estados Unidos, el sueño americano? Y cuando ves ahora la realidad del sueño americano, ¿qué pasa? Hubo una película que se llama La Jaula de Oro. La Jaula de Oro del 2007, 2009, no recuerdo bien el año, pero es por esas fechas más o menos me acuerdo de eso. Y es igual la historia de niños migrantes que van de Centroamérica a atravesar el infierno de México, porque les digo, el infierno de México es esa vía de ir hacia Estados Unidos a través de la bestia, a través de todos estos medios que pues obviamente están llenos de un sinfín de demonios, y demonios en el sentido físico, ¿no? Estas personas que no tienen alma, que verdaderamente son unos monstruos. ¿Y qué pasa? Porque a toda esa gente, ¿cómo la hacen? ¿Qué les hacen? ¿Dónde las mandan? ¿Quién serán ellos? O sea, es un tema terrible. Y al final de esta película, cuando llegan ahí, ¿no?, que es esta jaula de oro, porque al final es pues llegar a una jaula. Y sí es de oro, porque pues ganas en dólares y demás. Pero el niño, a una amiga o amor de su vida, que conocen estas peripecias y demás, pues se la llevan, ¿no? Y obviamente se le iban a torcer, le iban a pues vender, ya saben, ¿no? Y cuando llega sin conocer a nadie, sin hablar el idioma, termina trabajando pues todo el momento en una fábrica de producción de pollo, ¿no? Y así, como esclavo. Ojo con eso. Eso es el tema de las historias. Obviamente va encaminado como para ponerlo más lúgubre de esto y evitar, ¿no?, el tema pues de que mucha gente diga, ese es el futuro. Cuando veíamos ahí, por ejemplo, esto, dices, oye, ¿cómo pudieron llevar así a sus niños chiquitos, o sea, las mujeres y todo? Cuando muchos dicen, es que ¿por qué nada más van hombres en edad militar y demás? ¿Sabes lo que significa salir desde Centroamérica o estar en la frontera norte de México y cruzar de esta manera? Que puede llegar a pasarte, ¿no? Mira, aquí, entonces, ¿qué estamos procesando como cultura con las películas de Mad Max? ¿Trauma ambiental? ¿Inestabilidad social? ¿El final de nuestra sociedad? ¿El comienzo de una nueva? La respuesta corta es sí, se ríe el director. Todo eso. ¿Conoces esa maravillosa historia de alguien que fue a ver a Freddie Mercury y le dijo, creo que finalmente entiendo el significado de Bohemian Rhapsody? Y él se lo explicó todo a Freddie Mercury. Una larga historia sobre el significado de todo, y Freddie Mercury dijo al final, ¿sí lo ves, querida? Está ahí.
Ese es el propósito de la alegoría. Si ves todo eso en Furiosa, querida, bueno, está allí, ¿no? Y es esto. Es el tema de nuestra sociedad, es el tema del sistema, cómo funciona. Así fácilmente con una película creo que mucha gente puede entender. Uno de los temas que a mí, incluso hice 2 videoprogramas largos sobre esto, sobre la alegoría del sistema, era ese, ¿no? Snowpiercer, búsquenlo aquí, ¿no? A ver, ¿qué están comentando por acá? Entonces, ¿tú crees, dice Mona Hibridada, que estos tiempos Estados Unidos invadan nuestro México lindo y querido? Mira, en el videoprograma pasado, parte de lo que decía S.L. Kazan, analista geopolítico de la India, él decía, ante la caída del sistema, en sus palabras finales, al final, con todo este caos, toda esta situación que Estados Unidos, pues, se le acaba la hegemonía del dólar, se le acaba el tema de, pues, su posición en el mundo como potencia militar, porque ya no son los más poderosos en este contexto, y las alianzas lo van a empezar a abandonar, ¿no? Porque, pues, saben el peligro de seguir con ellos, y, pues, ellos están hasta acá, están en América, no están en Europa, no están en Eurasia, no están en el Pacífico, no están en África, o sea, están hasta el otro lado. Y cuando pierdes esto y cuando el dólar pierda su primicia, ya no te vas a poder endeudar fácilmente. Y cuando consumes más de la mitad de cosas que vienen del extranjero, ¿no? Porque ya no tienes la capacidad de producirlo, ¿qué va a pasar? Piensen en este tema de Furiosa, ¿no? Que supongamos ellos pues ya no producen todos los alimentos, ya no tienen todo esto, necesitan y dependen mucho de los otros. ¿Quién va a tener de ganar, la verdad? O sea, pues te podemos dejar nosotros, mira, seguir por la paz, comerciando entre nosotros. Eso es parte. Y él lo que decía era, mira, es posible que ahora quieran ver un chivo expiatorio o un puerquito al cual descargar sus, pues, frustraciones, o decir, es que por los mexicanos que están cruzando, es que los vadombres, y cómo vas a hacer que la gente, pues, se calmen los ánimos, en lugar de que estén peleando entre ellos mismos, ¿no? Por esto que se viene México, los vadombres, miren, y ellos fácilmente con sus medios de comunicación y las redes pueden empezar a hacer que la gente voltee a ver a México y digan, ellos son los devoradores del mundo, ellos son los que nos causaron todo esto. Así lo pueden hacer. A ver qué están comentando. Mira, Animal de Rancho, la última película de Furiosa no es inclusión forzada, no, para nada. Vela, amigo, vela, te la recomiendo. Todavía sigue en el cine, ¿eh? Sí vale la pena. Los martes hay promociones de 2x1 en Cinépolis para quien quiera ir a ver. Vayan, la verdad es que sí vale la pena. Sí se la recomiendo ampliamente. Tienes que checarlo. Yo detecto una mano negra de tu compatriota en los del club de fútbol. Importantes son ellos y una agencia de comunicación que trabaja para la ad. Mira, los hombres nos gustan los personajes como Sarah Connor, Ripley, Furiosa, aunque las feministas digan lo contrario, ¿no? Immortal Joe, me fui a las elecciones, perdón. Sí, no, es lo que les digo. O sea, por ejemplo, vean La Casa del Dragón. Las principales son mujeres. Es Rhaenyra Targaryen y está, ¿cómo se llama la otra? Alicent Hightower, ¿no? Son quienes están detrás del control de todo esto. Son personajes que obviamente con Rhaenyra pues empatizas mucho. Es esta senda también de este héroe, esta senda de, oye, la justicia, ¿no? Lo que tiene por herencia. Mientras que la otra, bueno, también le ha costado trabajo. Pero es un personaje que dices, te choca porque es el malo, ¿no? Como incluso Sir Christian Cole, que tuvo que cancelar sus redes sociales de lo bien que está haciendo la de villano. Imagínense qué hubiera pasado con Joffrey en su momento si las redes sociales hubiesen sido algo importante, ¿no? Y creo que en su momento él también las eliminó porque toda la gente luego es como acá en las luchas, que hay gente que de verdad se le pasa y cree que es verdad y no, que hijo del maíz y que no sé qué. O incluso, ¿no? Ustedes vean a la gente de a pie en el fútbol, aquellas pasiones que se creen de verdad que esto es de realidad, ¿no? Y entre ellos se eliminan por sus pasiones futboleras. Pero ¿ven por qué a veces el pan y el circo es necesario? Es terrible.
Pero hay gente que de verdad se le va con todo esto. El futuro nos alcanza, exactamente, Antonio Hernández. Mira, mi bisabuela, dice Julio César Bici, contaba que cuando llegaban los soldados al pueblo en tiempos de la revolución, su mamá la iba a esconder al monte, mientras que los soldados saqueaban ganado en su desesperación por comer algo. Jaula de oro, como la canción de los Tigres del Norte. Mira, Julio, esto también me contaba a mí mi abuela, que su mamá le decía, ¿no? Estas historias, como las escondían, ¿no? Porque decían, ahí vienen los villistas, ahí vienen los carrancistas, ahí vienen los zapatistas y demás, y cuidado, y como dices, ¿no? Pues están un ejército, que obviamente no había esta manera donde piensas, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar el día de pasado mañana o la siguiente semana? ¿Con qué dinero vas a comprar alimentos? No, pues allá hay un pueblo, mira allá, ¿no? Y vamos y a asaltar las alacenas y arrasamos, ¿no? Para seguir en tu campaña. Son temas difíciles, amigos. Dice Román Herrera, Pablo, no le sigas. Hay una distopía que cuenta un megaterremoto en CNMX y se bloqueaban las 4 salidas terrestres y no se entraban los productos, y entonces hacer barreras energéticas con los... Ay, mi amigo Román, ¿ese dónde lo viste? Pescatados de los difuntos. Sí, ya sé lo que estás queriendo decir. Pero esa profecía es una película, algo. ¿Dónde lo viste, no? Porque ponte a pensar esto. Digo, hay otros medios por donde puede llegar la ayuda de manera aérea y demás. Pero si te pones a pensar, porque la Ciudad de México es un valle, ¿no? Es una cuenca más bien, rodeada de volcanes y todo esto. Pero si se cortan las carreteras, imagínense para poder salir de aquí. E imagínense que no puede llegar la comida suficiente para todas las millones de personas que habemos acá. Me podría poner horrible. Mira, Estados Unidos puede caer por sus titiriteros, dice Yoka Baby. Los verdaderos dueños del imperio que irán a otro lugar. La gente de a pie sufrirá lo peor, dice. ¿Sí? Buenas noches, Iván Ruiz, amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, exactamente, amigos. Pero es esto, Furiosa, la alegoría, las películas, lo que decía el autor, ¿no? O sea, estas historias que nos ayudan a veces a reflexionar sobre el sistema o nos alertan de lo que puede llegar a pasar. ¿Ustedes qué opinan? Si no hay más por el momento, lo voy a dejar hasta aquí. Y bueno, si quieren ustedes ver esta película de este futuro postapocalíptico y que verdaderamente refleja mucho de dónde estamos, vayan a ver. Para La Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, cuídense mucho y pórtense bien.